Voy a empezar con una afirmación que quizás pudiera ser incómoda. La mayoría de los errores en ultrasonido 11-14 no ocurren porque el médico no sepa, porque no tiene conocimiento suficiente. Ocurren porque no tiene un sistema estandarizado para evaluar. Y eso significa que incluso médicos con mucha experiencia puedan estar dejando pasar por alto información crítica sin darse cuenta. En diagnóstico prenatal, en medicina fetal, el problema no es siempre lo que no ves, es lo que nunca buscaste con un método. Y hoy quiero mostrarte cómo transformar un ultrasonido hecho de rutina en una evaluación estructurada, precisa y clínicamente poderosa. Pues bienvenidos a este webinar, a esta masterclass, conferencia, ultrasonido 11-14 estandarizado. El método para evaluar con orden, con precisión y con criterio en esta evaluación del primer trimestre que ha ido tomando mucha fuerza a través de los años. Muchas gracias, gracias por la invitación al doctor Víctor Quemé, al doctor Wilson Serrano, a su Asociación de Ultrasonido Guatemalteca y muchas felicidades a los, ¿cuántos son ya? Casi 80 médicos de toda Latinoamérica conectados por ser del 10% de los médicos que buscan su capacitación, que buscan su mejora profesional para dar lo mejor a sus pacientes. El verdadero problema no es el ultrasonido, es la falta de estandarización. Y hoy quiero hablarte de algo que probablemente has vivido alguna vez. La sensación de terminar un ultrasonido 11-14, haber medido, haber revisado algunas estructuras, haber hecho algunos cálculos de riesgo, pero aún así queda esa sensación, esa duda silenciosa de realmente evalué todo lo que tenía que ver, se me habrá escapado algo, sí revisé todo lo que dicen las guías y esa duda, esa incomodidad emocional puede estar ahí dando lata. Porque si somos honestos, muchos médicos aprendimos ultrasonido viendo hacer ultrasonido. Aprendimos en los pasillos, aprendimos sacando trabajo. En México decimos sacando la chamba, no sé si en Latinoamérica se usa el nombre chamba, y muchas veces improvisando. Nunca llevamos una formación formal ni en radiología, ni en ginecología, ni en ultrasonografía estructural. Clases aisladas, algunos profesores que nos enseñan, pero no con un orden. El problema de esto en diagnóstico prenatal es que la improvisación, el aprendizaje de pasillo genera incertidumbre diagnóstica, inseguridad diagnóstica. Y quiero dejarte algo muy claro desde el inicio. La mayoría de los médicos no tienen inseguridad porque les falte conocimiento, porque sean malos médicos. Tienen inseguridad porque nunca les enseñaron con método, con orden, con paso a paso, saber perfectamente qué buscar y dónde buscar. Y ahí, querido Doc, es donde cambia todo. Porque cuando tienes orden, disminuyen las omisiones. Cuando tienes estructura, disminuye el caos. Y cuando tienes un método, empieza algo muy importante. La certeza diagnóstica, mejores tasas de detección, mayor tranquilidad y mayor seguridad para ti. Y justo de eso quiero hablarte el día de hoy, de cómo transformar esa forma como haces el ultrasonido 11-14. Y para tener idea, me gustaría que escribieras en el chat quién ya hace como tal ultrasonido 11-14, ponga un 1, y quien no haga, ponga un 2, y quien medio haga, ponga un 3. Vamos a ver. Entonces, 1 si ya lo haces, 2 si no lo haces,
y 3 medio lo haces como piensas. Veo 2, veo 3, veo 1, veo 3. Vamos a ver quién más. Veo 3, veo 2. Perfecto. Veo 1, maravilloso. 3, 3. Me encanta ver 2 y 3. Quiere decir que va a ser de gran utilidad. La idea es que te hable hoy de cómo transformar ese ultrasonido 11-14 que ahorita medio haces o que no haces en una evaluación que esté estructurada, que sea reproducible, que sea clínicamente útil y mucho más segura. La seguridad diagnóstica no nace del talento, nace del método, del sistema, de la sistematización. ¿Qué es realmente el ultrasonido 11-14? Y aquí hay un cambio de paradigma clave, porque es un ultrasonido que no tiene tantos años haciéndose. Viene iniciando a finales de los 90, principios del año 2000, donde el doctor Nicolaides empieza a hacer publicaciones sobre la relación de translucencia nucal, la medida y síndrome de Down, finales de los 90, principios de los 2000. Entonces no tiene tanto tiempo y por eso hay que cambiar el paradigma. Durante muchos años, el ultrasonido 11-14, a través de estas publicaciones que te comento, fue visto principalmente como voy a ver la translucencia nucal, voy a medirlo para sacar la edad gestacional y voy a hacer un riesgo cromosómico, un riesgo de síndrome de Down. Y esa fue la idea con la que nos quedamos porque así nació y quedó ese concepto. Pero hoy, 2026, sabemos que es mucho más que eso, más que medir una longitud craneocauda y más que solo medir la translucencia nucal. Hoy entendemos que el ultrasonido del primer trimestre 11-14 es apasionante porque nos brinda muchísima información de nuestras pacientes y es una ventana clínica extraordinaria para poderlas tamizar y poder obtener mucha información. ¿Qué podemos evaluar? Podemos valorar el crecimiento, podemos determinar las semanas de gestación para vigilar a partir de eso la curva de crecimiento. Podemos revisar anatomía fetal. Podemos valorar y calcular el riesgo de cromosomopatías. Podemos valorar y tamizar el riesgo de cardiopatías, de enfermedades cardiovasculares, y podemos revisar el riesgo de patología placentaria, como puede ser preeclampsia y como puede ser restricción del crecimiento. Como ves, es mucho más que medir una longitud craneocauda y mucho más que solo buscar el tamizaje de cromosomopatías. Entonces, primer concepto, el ultrasonido de la semana 11-14 es una ventana maravillosa para tamizar todo esto que comentamos. Primer paradigma, reforzado o cambiado. Segundo concepto que quiero tocar antes de entrar de lleno a la parte clínica. El problema de hacer ultrasonidos sin estructura, sin método, sin estandarización. Y el problema es que muchos estudios en ultrasonido obstétrico, en diagnóstico prenatal y en todas las áreas de quien hace ultrasonido de otras áreas diferentes a la obstetricia, es que siguen realizándose sin un orden claro. Y cuando no hay orden, ¿qué pasa? ¿A qué nos podemos enfrentar? Se olvidan estructuras, se omiten marcadores, se pierde calidad diagnóstica y se aumenta la variabilidad entre operadores. Y aquí, con este concepto, aparece una idea fundamental. La idea de estandarizar no significa que seas un robotito que avientes y generes ultrasonidos. No, eso no es. Estandarizar significa tener un orden, tener una metodología para siempre hacerlo igual. Eso te da mayor calidad, mayor detección, menor equivocación, mayor seguridad para ti y mayor tranquilidad para tus pacientes.
Eso es estandarizar. No es nada más arrojar y arrojar y arrojar ultrasonidos. Entonces, segundo concepto compartido es la importancia de estandarizar y qué pasa cuando no estandarizas. Ahora, ¿qué buscamos con la estandarización? Con la estandarización buscamos 5 o 6 puntos que te voy a compartir aquí. Muy bien, dame un minuto. Ok, voy a cambiar de cámara. Listo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que buscamos cuando estandarizamos? Lo que buscamos es disminuir omisiones, buscamos aumentar la tasa de detección, buscamos reducir variabilidad, mejorar la interpretación y tomar mejores decisiones clínicas. Cuando tenemos un método, yo le llamo la fórmula mágica E igual a M más S, que es estandarizar igual a metodología más sistematización. Lo que estamos buscando es esto, que para todos es súper valioso poder cumplir con estas 5 cosas. Si te das cuenta, todo lo que hemos hablado en esta introducción, crear la conciencia de la importancia de estandarización, el enfoque más amplio del ultrasonido 1114, nos lleva a una sola conclusión. La precisión diagnóstica no depende únicamente de saber usar el ultrasonido. Depende de tener una estructura clara para pensar, evaluar y decidir clínicamente en tu ultrasonido 1114. Porque el problema no es solo adquirir las imágenes, el problema es saber qué hacer antes, durante y después de la evaluación, y es parte de lo que quiero compartirte hoy. Y justamente de ahí y de esa necesidad de estandarización nace el sistema Tamisa del método PTD, que es el sistema que yo aplico, es el sistema que tiene como título mi libro, El libro morado del ultrasonido obstétrico, y es el tema de lo que enseño en la Academia Edunatalis, y hoy quiero compartírtelo aplicado al ultrasonido 1114. Este sistema te permite hacer un ultrasonido de forma lógica, de forma clínica y de forma reproducible. Y quiero mostrarte los 6 pilares de este sistema. Este sistema tiene 6 pilares donde la idea es que los estandarices. Obviamente no puedo profundizar en cada uno de ellos, pero quiero darte los puntos más importantes, el por qué existen y la importancia. ¿Estás listo para tomar anotaciones? Recuerda que todo lo que no anotas en 8 días se olvida y no sirvió de nada. Entonces te invito a tomar notas y vamos a empezar a entrar a aspectos más clínicos. Estos son los 6 pilares para estandarizar tu ultrasonido 1114. El pilar 1 se llama conoce. Conoce. ¿Cuál es la importancia de este pilar? El ultrasonido inicia antes de colocar el transductor. No puedes interpretar correctamente un embarazo que no entiendes clínicamente. No es lo mismo hacerle un ultrasonido 1114 a una paciente de 25 años, gesta 3, partos 2, con 2 embarazos de término, pesos de 3 kilos 100, bebé sano, sin preeclampsia y sin diabetes, a una paciente, gesta 3, parto 1, aborto 1, 39 años. El parto fue un óbito de semana 37 con restricción del crecimiento y anidramios, y la pérdida fue una pérdida de 2 semanas. No es lo mismo el abordaje, la intención, el objetivo. Si no haces el primer pilar, que es conoce,
y no conoces clínicamente a tu paciente, no lo sabrás. Por eso el primer paso es conoce. Y ahí entra la historia clínica, entra la detección de factores de riesgo, el motivo de referencia y todo el contexto emocional de la paciente, todo ese miedo, toda esa angustia, todo ese estrés que existe, ahí entra en conoce. Muchas veces el diagnóstico está escondido en la historia clínica y en el contexto emocional. Por lo tanto, si no haces esta historia clínica y detección de factores de riesgo, no te darás cuenta y esto está antes de poner el transductor sobre el abdomen. Este es un ejemplo de historia clínica con enfoque muy perinatal, enfocado a la detección de factores de riesgo y te comparto aquí la forma como nosotros lo hacemos. ¿Y cómo hacemos para conocer a la paciente con este enfoque? Usamos una metodología de 3 pasos que se llama SIT. Me encanta la metodología, me encanta el orden, me encantan los acrónimos. ¿Y qué es SIT? Para conocer a tu paciente clínica y emocionalmente, primero conectas con ella, creas empatía, haces la historia clínica, detectas los factores de riesgo y con eso decides qué tipo de estudio y cuál es el objetivo. Después, con el paso 2 de esta metodología, sí, informas. Y ahí viene el consentimiento informado en ultrasonido y diagnóstico prenatal, que sí o sí tienes que hacer. Y tercero, tranquilizas. Mi filosofía y la filosofía de la Academia de Unatalis es tratar humanamente a nuestros pacientes siempre con mucha empatía y mucha conexión humana. Por lo tanto, hay que hacer historia clínica con propósito, determinar el objetivo y el tipo de evaluación y meter los datos al equipo. Este es un ejemplo de un consentimiento informado para hacer ultrasonido y este es el toque especial o el tranquiliza. Ultrasonido HH le llamamos nosotros, que es de humano a humano. No perder de vista esa parte de conexión con el paciente y siempre con una filosofía que le llamamos Meraki. Siempre dar un poco de ti a tu paciente. Ya que conoces a tu paciente, entonces viene optimiza, el pilar 2. Con optimiza, ¿cuál es la relevancia de esto? Muchos errores diagnósticos no son de interpretación, son de una mala calidad de imagen. Y aquí cambia el paradigma, porque optimizar no es algo técnico, optimizar es una decisión clínica que tú tomas. Es algo, es un chip, le decimos en la academia, que tienes insertado para siempre buscar una imagen de excelencia. Si la imagen está mal, interpretas mal, mides mal, decides mal. Una mala imagen no da información útil. Pero si tienes una buena imagen, decimos, ves bien, diagnosticas bien y te sientes mucho más seguro. Esa es la importancia de una buena imagen. Y aquí te pongo 2 ejemplos. Misma paciente, mismo momento, una gran diferencia. Y la gran diferencia se llama optimización. Optimización. Esta es una imagen sin optimizar. Esta es una imagen optimizada. La calidad de la imagen obviamente es mucho mejor aquí y esto te va a permitir poder hacer mejores diagnósticos y poder asesorar mejor a tu paciente. Esa es la importancia de optimizar. Para optimizar necesitas 3 cosas. Necesitas tener la conciencia de que necesitas optimizar, necesitas conocer la botonería de tu equipo y necesitas tener una metodología para siempre hacerlo igual y llevar la imagen de esto a esto. Ya que tienes una imagen de calidad, viene adquiere. Adquiere es obtener la información clínica que las guías recomiendan para cada estudio.
Hoy voy a profundizar en el adquiere del ultrasonido 1114. ¿Qué tienes que ir a buscar? Te voy a enseñar una metodología de 5 pasos y ahorita vas a descubrir cuáles son esos 5 pasos del pilar adquiere. ¿Por qué es importante? Porque es el corazón operativo del ultrasonido. No es revisar lo que aparece, no es revisar lo que se cruza en la pantalla, es buscar lo que debe de estar, buscar lo que las guías recomiendan. Eso es adquiere. Y aquí usamos una secuencia, usamos orden, usamos cortes estandarizados, usamos puntos de seguridad diagnóstica para cumplir con los requisitos mínimos de lo que tenemos que ir a hacer. Y ahorita te mostraré ejemplos de cómo lo tienes que hacer. Ya que tienes el adquiere, ya conoces a tu paciente, ya optimizaste, ya tienes el adquiere, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer con esa información? Si te fijas, es una secuencia clínica lógica y es donde viene interpreta, interpreta. ¿Qué es esto de interpreta? El objetivo del ultrasonido no es solamente obtener imágenes bonitas y ya, no, ese no es el objetivo. El objetivo es, con esas imágenes de buena calidad, hacer una interpretación y tomar decisiones clínicas con esa información. Y en la Academia de Natalis, en este método que estás conociendo, le llamamos el semáforo PTD. El objetivo del ultrasonido 1114 es tamizar, tamizar. Y tamizar significa hacerle el ultrasonido 1114 a todas tus pacientes para dividirlas en estos 3 grupos, en bajo riesgo, en alto riesgo o en riesgo dudoso o incompleto. Eso es tamizar. Tamizar no es diagnosticar. Tamizar es clasificar riesgo y basado en ese riesgo poder hacer recomendaciones a la paciente. Este concepto es muy importante entenderlo porque va a cambiar el enfoque, el estrés, la ansiedad de hacer el ultrasonido. Y esta es la técnica del semáforo PTD que enseñamos. Tiene 3 partes importantes. Estos 3 pilares que son básicos, que es la base de esta interpretación, y es la historia clínica de la paciente, los factores de riesgo, luego todo el conocimiento de medicina basada en la evidencia que hay que tener claro, y por último, la lista de chequeo de lo que tienes que ir a revisar en el ultrasonido 1114. Con eso haces la interpretación del tamizaje, que es semáforo verde, semáforo rojo, semáforo amarillo. Y ya clasificado, tomas decisiones clínicas que ya están muy estandarizadas en cada uno de los puntos qué decisiones tomar. Ya que interpretaste y ya que decidiste, entonces viene cómo le digo al paciente, cómo asesoro al paciente, cómo le comunico el resultado. Este es un punto clave en cómo comunicas al paciente. Si haces un gran ultrasonido, pero la paciente no entendió, le hablaste con muchos tecnicismos y no le quedó claro, para la paciente no sirvió de nada. Fue un mal ultrasonido. Y hay una metodología de 3 pasos para dar una asesoría más organizada, una asesoría con buena comunicación, una asesoría que realmente la paciente entienda. Y nosotros le llamamos la metodología ACE. Esta asesoría debe llevar 3 etapas. La primera que es acompaña, la segunda que es clarifica y la tercera es siempre establecer un plan. Si tú sigues este orden en tus asesorías, sea normal o sea patológico, es más posible que tu paciente te entienda,
le queden claros los conceptos y se vaya con más tranquilidad, con más seguridad y con más certidumbre de tu consultorio. La paciente no busca imágenes, la paciente busca claridad, la paciente busca seguridad. En ocasiones olvidamos que podrás haber hecho un gran ultrasonido, pero si la paciente no entendió, es como si no hubieras hecho nada. La forma en cómo nos comunicamos y comunicamos cualquier hallazgo cambia completamente la experiencia emocional que vive tu paciente en tu consultorio. Y un médico extraordinario, un médico que busca excelencia, no solo hace un buen ultrasonido, no solo hace buenas imágenes, también sabe explicar, orientar, acompañar, tranquilizar con empatía y con claridad a su paciente. Por eso es clave este pilar que es asesor. Y para cerrar con broche de oro, ya conociste, ya optimizaste, ya adquiriste, ya interpretaste, ya comunicaste, viene a ser un reporte estandarizado. Un reporte que es clave y fundamental y que lo debes de entender no como un trámite administrativo, un papel que sale. Lo tienes que entender como tu sello personal, tu sello profesional. El reporte es la firma de lo que no se ve. Habla de ti, habla de tu orden, habla de tu criterio, de tu calidad como médico y también como persona. Por eso es fundamental tener un reporte bien estructurado para poder transmitir claridad, profesionalismo, seguridad y confianza. Y recuerda que lo que no está documentado en el reporte o en imágenes, clínicamente no existe y legalmente no existe. Y este es un ejemplo de cómo hacemos un reporte estandarizado. Usamos una metodología de 3 pasos que se llama SIT y el reporte debe llevar 3 bloques. El bloque 1 es contexto, que es toda la información de la paciente para poder entender qué estamos haciendo y quién. El segundo bloque es información, donde viene todo lo que adquiriste en el pilar 3 adquiere. Y el tercer bloque es la decisión. ¿Qué interpretaste, qué decidiste y qué plan recomiendas? Y esto es un ejemplo del reporte que enseñamos y que hacemos en Natalis, donde viene el contexto, esta es la primera parte, luego donde viene la información, todo lo que debes de tamizar que ahorita vas a descubrir, y luego donde viene la decisión, las recomendaciones, el tamizaje, aquí es donde viene. Y al final siempre tu nombre, firma, etcétera. Ese es un ejemplo del reporte. Ese es el sistema Tamisa, donde estos 6 pasos hay que estandarizarlos para hacer un ultrasonido 11-14 de alta calidad. Y voy a tomar el pilar 3 que es adquiere y voy a profundizar hoy en el pilar adquiere para que te lleves este concepto mucho más claro porque es realmente lo que cambia la práctica clínica. Cuando el ultrasonido tiene estructura, la mente deja de improvisar, la mente se relaja, la mente se divierte, la mente disfruta hacer el ultrasonido. Y quiero compartirte la metodología de 5 pasos del sistema adquiere, de la información que vas a ir a obtener en el ultrasonido 11-14. ¿Listo para tener la metodología de 5 pasos? Bien. ¿Qué son estos 5 pasos? Son tamizaje de crecimiento, tamizaje de defectos estructurales, tamizaje de cromosomopatías, tamizaje de cardiopatía y tamizaje de preeclampsia. Todo ultrasonido 11-14 completo
debe de evaluarse en estos 5 pasos que ves aquí y de los cuales te voy a ir hablando un poco de ellos y dándote algunos ejemplos. El primer pilar es crecimiento, crecimiento. Y esto es clave. Todo empieza aquí y empieza con una medida que es la longitud cráneo-cauda. Y debes de entender que la longitud cráneo-cauda no es una medida más, no es un requisito. Es el punto de partida para determinar las semanas de gestación con precisión. Es el tiempo biológico. Si esta medida está mal, si esta medida no está hecha o no está estandarizada, todo lo demás pierde valor. ¿Por qué? Porque al fijar las semanas de gestación, comienza a través del tiempo, a través de los distintos estudios de diagnóstico prenatal, el tamizaje de crecimiento. Si tienes bien datado tu embarazo con esta medida, puedes decidir cuándo es prematuro, cuándo es postérmino, cuándo uterinivo, cuándo le hago la curva de tolerancia a la glucosa, cuándo le hago el ultrasonido 11-14, y por eso es clave esta medida. La longitud cráneo-cauda es la más importante para hacerlo. Esto es un ejemplo de una imagen optimizada y con los puntos de seguridad diagnóstica que se recomiendan para hacer una medición estandarizada de buena calidad, confiable para datar un embarazo. Y lo más importante es que esta medida tenga esto, esté optimizada y esté estandarizada con metodología y sistematización. Si hoy no te llevas nada, pero te grabas y te llevas tatuada esta diapositiva que vas a estar viendo constantemente, me voy contento que dejé una huella en ti. Siempre una imagen de calidad y siempre igual con metodología. ¿Cuál es la importancia de esta medición? Pues bueno, es la medición más importante para determinar las semanas de gestación. Es la base para datar el embarazo, para la toma de decisiones clínicas, para la vigilancia de las alteraciones del crecimiento como restricción o macrosomía. Por eso es fundamental esta medida. Después viene el segundo pilar de estos 5, que es el tamizaje de defectos estructurales. Y aquí, querido Doc, es donde muchos fallamos, porque asumimos normalidad sin demostrarlo, sin haberlo visto, con hacer un rastreíto, con lo que se cruzó en la pantalla. Y el primer trimestre sí permite ver estructura, pero solo si sabes qué ver y cómo buscarlo. Y ahí es donde entran 10 cortes estandarizados que tienes que hacer siempre. No es ver lo que aparece, es buscar lo que debe de estar. Y este tamizaje de defectos estructurales en la semana 11-14 lo hacemos con 10 cortes que ahorita te voy a mostrar. Pero este concepto es clave que lo tengas en mente. Escúchame. El ultrasonido 2024 sigue siendo el rey en el tamizaje de defectos. Así lo aprendimos todos los que estamos aquí. Pero el paradigma ha cambiado. ¿Y cuál es ese nuevo paradigma? Hay más conocimiento, hay más tecnología, hay más visión integral del diagnóstico prenatal y lo ideal es en la actualidad tamizar defectos estructurales en los 3 trimestres, en el 11-14, en el 20-24 y en el 32-37. El paradigma cambió y hay que hacerlo en los 3 y todo migró al primer trimestre. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos?
y está la guía de la ISUOG, que nos da esos requerimientos mínimos de los órganos y de las estructuras. Y en el método PTD lo organizamos en 10 cortes estandarizados que te invito a tomarle screenshot. 10 cortes que tienes que estandarizar. Cada corte tiene su punto de seguridad diagnóstica y hay que estandarizar el axial medio de cráneo, el axial del cuello, el axial del tórax, alto, medio y bajo de abdomen, miembros superiores e inferiores, el sagital medio del feto, el sagital medio de la cara y el coronal. Cada uno de ellos tiene sus puntos de seguridad diagnóstico y tienes que tenerlo claro. Tienes que tenerlo claro. Muy bien. Me entró una llamada. Ahí está. Tienes que tenerlo claro. Y lo que te dije que no puedes olvidar, estos 10 cortes que te pongo aquí, tienen que estar optimizados con imagen de buena calidad y tienen que estar estandarizados con metodología, sistematización y todos los PSDs que recomiendan las guías, todos los puntos de seguridad diagnóstico. Y aquí están ejemplos de estos 10 cortes. Tenemos un axial medio de cráneo, un axial de cuello, un axial de tórax, un axial alto de abdomen, una exploración de corazón, un axial bajo de abdomen. Tenemos extremidades, tenemos un sagital completo del feto, un sagital medio de la cara y un coronal. Estos son los 10 cortes. Cada uno de ellos tiene sus puntos de seguridad que por tiempo pues no se pueden revisar todos los cortes o los puntos que se deben de hacer. El mensaje es, puedes tamizar defectos y hay cortes a estandarizar. ¿Cuáles son los beneficios de hacer este tamizaje? Cuando te enfrentas a algo, planear el nacimiento en un centro adecuado, asesoría y preparación de los padres para un feto con defecto, realizar estudios genéticos prenatales cuando estén indicados, planificar todo el seguimiento neonatal y en los países y en donde la ley de los países lo permita, en ciertas patologías, hacer la interrupción legal del embarazo en circunstancias muy específicas. Esa es la ventaja de hacer un diagnóstico temprano, por ejemplo, semana 13 de anencefalia, de acrania, por ejemplo. Te permite hacer todo este proceso. Después ya tienes tamizaje de crecimiento y de defectos estructurales, viene cromosomopatía como tercer pilar. Y aquí viene un cambio clave. No estamos diagnosticando síndrome de Down, estamos definiendo riesgos, probabilidades, bajo riesgo, alto riesgo. Luego existe la creencia de decir con la pura translucencia, tiene síndrome de Down. Y eso es una interpretación correcta. Y ese riesgo no es subjetivo. Se calcula, se integra, se interpreta con metodología. Y el tamizaje de cromosomopatía en el primer trimestre, ¿cómo lo hacemos? Se hace entre la 11-13-6, debe de medir entre 45 y 84 milímetros. Hay un marcador primario, hay 3 marcadores secundarios y hay 2 marcadores bioquímicos que puedes integrar. El marcador primario es, sí, translucencia nucal. Ese no puede faltar nunca. Es la base. No puedes tamizar cromosomopatías sin translucencia nucal. Luego vienen secundarios que aportan a la tasa de detección, como el hueso nasal, ductus venoso y flujo tricuspidio. Y puedes agregar
dos marcadores bioquímicos como la fracción beta de gonadotropina coriónica y la proteína plasmática asociada al embarazo. La translucencia no puede faltar y los otros los puedes ir incluyendo. Clave que tenga esta medición para que sea confiable y te van ejemplos. La translucencia nucal ya está muy claro por la Fetal Medicine Foundation, los criterios, los puntos de seguridad para tener una translucencia de buena calidad, confiable, para poderla medir. Este es un ejemplo de translucencia. Y luego tenemos tres marcadores secundarios: el hueso nasal, el ductus venoso y el flujo tricuspidio. Este es un ejemplo de un hueso nasal medido como recomienda la Fetal Medicine Foundation, un ductus venoso donde valoramos la onda A como un marcador de cromosomopatía y un flujo tricuspidio que es este, donde también lo utilizamos para tamizar cromosomopatía. Estos son los marcadores secundarios. La diapositiva que no debes de olvidar: estos marcadores, todos estos deben de estar optimizados para que se te quede metido a este concepto y estandarizados con metodología y sistematización, con puntos de seguridad diagnóstica muy, muy claros. No olvides este concepto. No son medidas aisladas, no es una translucencia de 2.1, de 1.2, no. Siempre obtienes los datos y los datos se deben de meter a una calculadora de riesgo que toma historia clínica, toma antecedentes, toma los marcadores que hayas medido como translucencia, hueso, etcétera. Ahí puedes meter los marcadores bioquímicos, sale un riesgo a posteriori, hay un punto de corte y clasificas en bajo o alto riesgo. Esta prueba diagnóstica, como te lo mencioné al inicio, funciona como tamizaje. Solo divide en bajo o alto riesgo a las pacientes, y a la paciente de riesgo aumentado de cromosomopatía se le ofrece un estudio genético confirmatorio. Ese es el concepto que debe quedar claro. Luego viene tamizar cardiopatía. Este es un concepto importante. El corazón en el primer trimestre, ser tan pequeñito, no podemos en muchas ocasiones ver la estructura. Pero si entiendes este concepto, que el corazón con defecto falla, altera la fisiopatogenia y entonces buscamos la expresión de esa falla, así es como lo tamizamos. Si solo buscas la anatomía, vas a llegar tarde. Pero si entiendes la función, entiendes la fisiopatogenia, entiendes el uso del Doppler, te adelantas en el diagnóstico y tamizaje en el 11-14. ¿Cuáles son los marcadores de cardiopatía? De cardiopatía: translucencia nucal, ductus venoso, flujo tricuspidio, llenado biventricular con Doppler y la imagen de 3 vasos tráquea. Estos son los marcadores que utilizamos en el 11-14 para cardiopatía. Entonces, el primero, translucencia nucal, el punto de corte es percentila 99 y el milímetros es mayor de 3.5 milímetros. El ductus venoso, donde buscamos la ausencia o la onda A reversa del ductus venoso. El reflujo tricuspidio, que lo vemos aquí como otro marcador. El llenado biventricular, que es este que ves aquí, y el 3 vasos tráquea, ahí está el biventricular, y el 3 vasos tráquea, que es este. Eso es lo que tienes que ir a buscar. No se te olvide esto
con imágenes optimizadas, con estandarización de la técnica y con puntos de seguridad para poder hacer un tamizaje de calidad. No olvides el concepto, estás tamizando cardiopatía solo dividiendo en bajo o alto riesgo. Y a la paciente que alguno de estos marcadores sale de lo que debe de ser, se etiqueta como riesgo aumentado de cardiopatía y el siguiente paso o la decisión clínica es ir a una ecocardiografía fetal avanzada para descartar o confirmar el diagnóstico. Aquí no hay calculadoras de riesgo como en cromosomopatía. Muy bien. Y por último, el quinto pilar, preeclampsia. Sigue siendo la principal o segunda causa de muerte materna en el mundo. En la actualidad no es ético que no hagas ultrasonido 11-14 con tamizaje de preeclampsia a tus pacientes y no ofrecer este tamizaje porque ya está muy establecido que hay medidas de prevención para las pacientes que quedan de alto riesgo. Y al tener este gran impacto en la mortalidad, no es ético no ofrecérselo a todas tus pacientes, porque aquí no solo detectas, puedes tener medidas de prevención. ¿Y cómo hacemos este tamizaje? Se hace, la base es el Doppler de las arterias uterinas. Esta es la imagen de arterias uterinas. ¿Y cuál crees que es la diapositiva que sigue? ¿Cuál crees que es la diapositiva que sigue? Sí, esta medición debe de ser optimizada y estandarizada para que sea de calidad y para que sea confiable. ¿Cómo lo hacemos? Un ejemplo del uso de las calculadoras. Esta es la calculadora del Hospital Clínic de Barcelona. Te vas aquí a esta área donde dice preeclampsia primer trimestre, se abre esto y metes datos de historia clínica, factores biométricos como la edad, el peso, la talla, la presión arterial y datos del ultrasonido, como el índice de pulsatilidad, la longitud cranio-cauda y puedes incluir marcadores bioquímicos. Le das clic aquí a calcular y te da esa probabilidad y con eso decides bajo o alto riesgo y a las pacientes de alto riesgo darles medidas de prevención. Esa es la forma como hacemos el tamizaje de preeclampsia. Repito y no olvides. 5 pasos, el sistema adquiere 11-14. Tamiz de crecimiento, tamiz de defectos estructurales, tamiz de cardiopatía, cromosomopatía y preeclampsia. Cuando integras estos 5 pilares, querido doc, dejas de hacer ultrasonido de rutina, rastreitos, y empiezas a hacer medicina fetal, empiezas a hacer diagnóstico prenatal. Y doc, te voy a dejar algo muy concreto para que puedas llevar a la práctica esto que aprendiste hoy. Hoy van a pasar 3 cosas. Vas a decir, nah, a mí no me gusta esto. Vas a decir, me gusta. ¿Cómo lo puedo aplicar? Y vas a decir, reafirmo, es lo que ya estaba haciendo y sé que voy por buen camino. Primer cambio. Deja de pensar que haces un ultrasonido del primer trimestre y empieza a pensar que estás evaluando 5 riesgos clínicos: crecimiento, estructura, cromosomopatía, cardiopatía y preeclampsia. Entonces, lo primero es el cambio de paradigma, el cambio de mentalidad. Si no responde estas 5 preguntas, el estudio está incompleto. Segundo cambio, si tú vas a hacer el ultrasonido, necesitas una secuencia, necesitas un orden, necesitas
si lo quieres hacer y adoptar el método PTD, los 6 pilares que te enseñé y la metodología de 5 pasos para definir la edad gestacional, revisar la estructura con cortes dirigidos, evaluar marcadores de cromosomopatía e integrar el Doppler en tu tamizaje de cardiopatía y preeclampsia. Aquí está la clave. No lo hagas como rutina, hazlo con esa intención y con la intención de que qué decisión clínica voy a tomar con esa información que estoy obteniendo, porque el ultrasonido no termina con la imagen, debe terminar con un plan, con una decisión, con un seguimiento. Y el tercer cambio para que lo puedas llevar es que a lo mejor decides tú no hacer el ultrasonido 11-14, pero ya tienes el concepto. Y aquí la clave es a dónde, con quién vas a pedir ese ultrasonido 11-14 que garantice calidad. Cuando cambias la forma como lo solicitas, porque ya entiendes qué debe de ser, cambias lo que recibes y cambia completamente tu práctica. Implementar esto no requiere más tiempo, solo requiere claridad en el concepto que es lo que estoy tratando hoy de transmitirte. El método no solo organiza lo que haces, protege lo que decide, protege desde el punto de vista médico-legal. Mensaje final para ti. Quiero cerrar con esta reflexión. Escúchame. El ultrasonido 11-14 no es un estudio pequeño, es una oportunidad enorme para cambiar la historia de un embarazo, para cambiar el pronóstico perinatal de un embarazo. Pero esa oportunidad se pierde cuando trabajamos sin orden, sin estructura y sin método. Porque cuando un médico conoce, optimiza, adquiere, interpreta, asesora y reporta, ya no hace ultrasonidos improvisados, empieza a construir el diagnóstico prenatal con intención. La paciente no necesita solo imágenes, necesita claridad. Y la claridad nace cuando el médico está estandarizado, cuando tiene método. El ultrasonido 11-14 no es solo el inicio del embarazo, es el inicio de toda la certeza diagnóstica que le puedes dar a tu paciente a través de su embarazo. Y esa certeza no ocurre por casualidad, ocurre cuando el ultrasonido deja de ser improvisado y se convierte en un método. Y la pregunta no es si puedes lograrlo. La pregunta es ¿cuándo vas a empezar a estandarizar tu práctica? ¿Cuándo vas a empezar a estandarizar tu ultrasonido 11-14? Muchas gracias. Te comparto mis redes sociales donde nos puedes seguir en la Academia de Unatalis y compartimos toda esta filosofía y este método PTD. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. De veras, qué presentación tan inspiradora a sentirle un gusto al orden y al método. Y yo creo que esto es lo que va a generar éxito e incluso aumento e incremento de nuestra satisfacción en nuestra práctica. Y esa palabra que a veces por la rutina, porque incluso nos robotizamos de mala manera, como usted lo dijo, hace que podamos perder esa conexión con las pacientes. Es correcto. Esta idea de humano a humano creo que es la esencia. Recordar que somos humanos atendiendo humanos. Voy a dejar el tiempo en este momento para que hagan sus preguntas por medio del chat, comentarios que puedan dirigirle al doctor Dueñas y que él con gusto me dijo que nos lo iba a compartir y contestar. Gracias, doctor, por su conferencia, muy clara, muy didáctica y eso creo que es poderoso para nosotros. Gracias. Entonces, voy a dejar en uso del tiempo ahora al doctor Víctor Quemé. El doctor Víctor Quemé tendrá bien hacer lectura
de las preguntas que aparezcan en el chat. Entonces aprovechen este momento para hacer sus preguntas. Doctor Víctor Quemé, buenas noches. Ahí estamos. Doctor Víctor, buenas noches. Muy buena noche a todos. Doctor Dueñas, buena noche. Muchas Hola, gracias por Víctor. tan, muchas gracias por tan excelente ponencia. Creo que a todos nos ha dejado mucho esta conferencia que usted nos acaba de dar, eh, porque todos vamos hacia eso, vamos hacia efectuar mejores estudios, todo para bienestar de nuestros pacientes. Eh, Voy a leerle algunas de las preguntas que nos han estado entrando aquí al chat. Tenemos una pregunta de la doctora Ana Castillo donde dice, eh, si no tenemos estudios genéticos, ¿podemos utilizar la calculadora? ¿Sí o no? Si no tenemos estudios genéticos, no entiendo bien la pregunta, Víctor, Me, pero, ajá, sí, me imagino que eh, la calculadora pide algunos estudios también en algunas oportunidades genéticos, ok. Entonces, pero mira, tal vez... voy a poner el caminito. Haces tu ultrasonido 11-14 estandarizado como lo viste aquí. Desde el punto de vista cromosomopatía, tienes que buscar como marcador primario que no puede faltar la translucencia nucal y le agregas los marcadores secundarios, idealmente los tres: hueso nasal, translucencia nucal, ductus venoso. Listo. Y eso, Víctor, lo metes a la calculadora. En la calculadora te va a pedir datos de mamá, edad, fecha de nacimiento, antecedentes, si es primigesta, si es multigesta, si hay antecedentes de bebés con problemas. Luego metes esos datos que te digo y la calculadora saca el riesgo. Si tienes marcadores bioquímicos, ahí los puedes meter. Si no los tienes, no los metes. Y sale un valor. Y hay tres opciones: riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Y los puntos de corte generalmente manejamos los mismos. 1 en 100 hacia abajo, sea 90, 80, 70, es riesgo aumentado de síndrome de Down. 1 en 100 a 1 en 1000, riesgo intermedio. Y 1 en 1000 hacia arriba, 2000, 3000, bajo riesgo. ¿Por qué está clasificado así? Porque el 85% de los bebés con Down caen abajo de 1 en 100. Luego, el 3% de los bebés con Down caen arriba de 1000. Por eso ahí es bajo riesgo. Y 1 en 1000, ahí cae el 14% de los bebés con Down. Ahora, ¿qué se recomienda en cada una? En el alto riesgo, lo que se recomienda es hacer la prueba genética confirmatoria. Y ahí lo ideal es hacer una biopsia de velocidades coreales y hacerle un cariotipo o pruebas de microarreglos. Eso es lo ideal. En el escenario intermedio, lo que se recomienda es hacer ADN fetal en sangre materna. Y en el escenario 3, que es bajo riesgo, lo que se recomienda hacer es nada, nos vemos en el 2024. Ese es el caminito, Víctor. No sé si le haya respondido la duda o la inquietud a la doctora, sino que nos escribe. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta por acá eh, del doctor Selvi. Dice, ¿usted qué recomienda para el ultrasonido 11-14, endovaginal o pélvico? Ya, Y en promedio, ¿qué edad en específico entre ese rango? Dice. ok. Entonces se hace entre la 11 y la 13-6. A mí me gusta 12-13 porque te permite ver mejor la estructura. Cuando tiene 11 semanas, 11-1, 11-2, hay cosas de la estructura que no ves tan claras.
Entonces a mí me gusta entre la 12 y la 13, no tan pegada a la 14, porque ya pegada a la 14 son bebés que ya están muy encorvados y que luego ya no puedes medir bien la translucencia nuca. Entonces, de 2 y 3. Abdominal o vaginal, en el 90% lo hacemos abdominal y el único motivo para yo pasar a vaginal es que por la posición del feto o por las características de mamá, que es el índice de masa corporal o múltiples cicatrices, no pueda obtener la información que a mí me deje seguro. Entonces le explico a la paciente que no pude obtener la información y paso a vaginal. Muy bien, gracias. La doctora Grendy Orozco también preguntaba lo relacionado a la vía vaginal o abdominal. Ya considero que está contestada su pregunta. Dice el doctor Víctor Manuel, ¿cómo calcular la fecha de la última regla a través del ultrasonido cuando este no es confiable o no se sabe? Claro. Cuando no tienes última regla, te vas a estas calculadoras, Medicina Fetal Barcelona, y lo que tú tienes es la longitud cranio-cauda. Entonces te vas aquí donde dice gestacional, te vas aquí donde dice datar y te vas aquí donde dice longitud cranio-cauda. Y entonces no tengo última regla, pero le hice el ultrasonido hoy, día 15, y la longitud cranio-cauda me midió 52 milímetros. Y aquí lo pongo. Le doy calcular y entonces me dice, doctor, hoy con esta longitud cranio-cauda, tu paciente tiene 11 semanas, 6 días. Y la fecha de última regla basada en esta longitud cranio-cauda es el 20 de febrero. Y la fecha probable de parto, 26 de noviembre. Y entonces le dices, paciente, como no tienes fecha y no la tienes clara, la vamos a calcular. Entonces, a partir de hoy, paciente, a donde vayas y te pregunten la última regla, tú vas a decir 20 de febrero. A eso es a lo que le llamamos fuma ajustada, basada en la longitud cranio-cauda. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos la otra pregunta. Muchas felicitaciones también. Lo felicitan por tan excelente ponencia. Dice, la translucencia nucal no debe de ser mayor de 3,5. Me imagino que preguntan cuál es el rango normal. Sí, si se fijan, cuando hablé de cromosomopatía, al final puse un comentario con eso. Cuando nace la translucencia nucal, era un punto de corte. Y entonces decían, arriba de 3 o del valor que quieras ponerle, ya era riesgo de síndrome de Down. Pero ese concepto cambió. Ese concepto ya no existe así. Hoy, ¿cómo es? Yo tengo el valor, por ejemplo, 2,1 milímetros para un feto de 11 semanas está fuera de rango, pero 2,1 para un feto de 13,6 semanas es normal. La translucencia nucal va cambiando con la longitud cranio-cauda. Por eso ya no hay un punto de corte que diga de aquí para acá es alto riesgo y bajo riesgo. Y entonces puse ahí que no es el valor puro, no es el valor aislado, sino tengo el valor y lo meto a la calculadora. Y la calculadora me dará el riesgo, que fue el que expliqué de 1 en 100, 1 en 1000 y el intermedio. Entonces no hay un punto de corte. ¿Para dónde sí hay un punto de corte? Para tamizaje de cardiopatía. Y ahí es 3,5. Arriba de 3,5, tamiz de alto riesgo de cardiopatía. Abajo de 3,5, tamiz de bajo riesgo. Pero no para cromosomopatía. Muchas gracias, doctor. La doctora Evelyn Mérida también pregunta si la calculadora del hospital que usted mencionó
¿está disponible para uso de todos o hay alguna solicitud que se debe realizar para utilizar? No, no, está abierto para todos. Ahí le voy a poner, le pones en Google medicina, fetal, Barcelona, calculadoras. Ahí lo escribí. O le puedes poner calculadora Fetal Medicine Foundation. Y son las dos calculadoras que más utilizamos. Entonces, si tú pones en algún buscador así, te va a aparecer. Y es abierto. Muy amable, doctor. El doctor Escobar pregunta también alguna medida estándar del hueso nasal. Ya. Esa es otra confusión porque venimos del tamizaje del segundo trimestre, donde el hueso nasal se mide. En el primer trimestre no se mide, solo es presente ausente. Presente es un hacia bajo riesgo, ausente hacia alto riesgo, pero no se mide. Muchas gracias. La doctora Yesenia también pregunta si el feto tiene 15 semanas. ¿Recomienda realizar este tamizaje de ultrasonido genético? Ya. No, ya no se puede. Aquí es muy estricto. Yo le digo, es muy payaso, es muy especial. Solo del 11 al 13,6 y que mide entre 45 y 84, porque cuando tú metes los datos a la calculadora y los metes fuera de esos valores, la calculadora no te da riesgo. Entonces tiene que ser en ese rango. Entonces en el 15 ya no se puede. Si hay, ¿qué puedes hacer? Citar a tu paciente a la semana 18, por ejemplo, 19, y entonces haces tamizaje de cromosomopatía con marcadores del segundo trimestre, que es otro tema muy diferente. Siguen las felicitaciones de excelente ponencia. Y el doctor Selvin pregunta, ¿qué recomendaciones puede brindar para poder optimizar adecuadamente la toma de una imagen adecuada en la translucencia nucal? Para translucencia nucal, Sí, translucencia nucal. ok, ok. Ahorita les voy a mostrar aquí, si me quieres ir haciendo otra, Sí, lo que abre la presentación y les acá comparto cómo es. muy bien, el doctor Pablo Rodas también, muchas felicitaciones. Dice, ya teniendo claro que no puede faltar la translucencia nucal, ¿se puede sustituir la evaluación del hueso nasal por el espacio retronasal en el corte coronal? No, eh, el corte retronasal se utiliza para buscar defectos de labio y paladar hendido y no para valorar la presencia o ausencia del hueso para el tamizaje de cromosomopatías. Ahí la técnica o la estandarización es en el corte sagital. Entonces no son cosas diferentes. Ya estoy listo, mira. Bien, Entonces, ¿cuál es la técnica de translucencia nucal? Aquí está. Son 6 puntos de seguridad diagnóstica. Primero, una buena magnificación. Tienes que tener la cabeza y el tórax superior en tu pantalla. Después, sacar un corte medio sagital de la cara. ¿Cómo sabes que es un corte medio sagital de la cara? Tienes que ver la punta ecogénica de la nariz, la forma rectangular del paladar anterior. Tienes que ver el diencéfalo en el centro y la translucencia nucal. El feto debe estar en posición neutra, que no esté flexionado o extendido. Tienes que medir el máximo grosor de la translucencia y colocar los caliper in y bajar las ganancias.
¿Cómo se hace? Así. Entonces, una buena optimización, magnificación de tórax y cara, un corte medio sagital, como sabes, punta de la nariz, el paladar, este es el diencéfalo y tener aquí la translucencia nucal. Y esta es la forma correcta de poner los calipers. Nosotros le decimos in. Aquí está, ¿sale? Aquí está. In. En esa, ve la magnificación, ve la punta de la nariz, ve el paladar, ve el diencéfalo y esto quiere decir que estás en el lugar correcto para medirlo. Y se coloca in, dentro. Y así es como se hace, y esos son los puntos de seguridad diagnóstico. Muy bien, doctor. Em, Siguen las felicitaciones, muy buena ponencia, excelente ponencia. Y pues con esto terminamos la sección de preguntas. Ya no hay alguna pregunta más por acá. Creo que todas las respuestas que usted nos ha brindado, pues quedaron muy claras, ¿verdad? Y muchas gracias. Así que le agradecemos, doctor, muy amable, y damos la participación a doctor Wilson Serrano. Gracias, doctor Víctor Quemé. Por ahí apareció una pregunta última. Me parece que dicen, ¿y si el feto está boca abajo, se puede medir la translucencia? Mira, si eres muy cuadrado, ¿no? Y eres así muy dogmático, no, porque la técnica es con el dorso posterior. Pero la verdad es que en la vida diaria puedes tener un buen corte, pero con el feto viendo hacia abajo. Yo sí lo mido cuando no puedo de otra forma. Lo muevo, volteo y no. Entonces sí mido y hago el cálculo siguiendo la misma técnica, buena magnificación, que se vea bien, un corte sagital, todo lo que vieron, nada más que con el dorso anterior. Excelente, doctor Dueñas, muy agradecido entonces por el tiempo de preguntas. Yo creo que hubo mucho interés en la audiencia. Alcanzamos en cierto momento los 110 participantes, así que gracias a todos también ustedes que han estado anuentes a participar de estas sesiones. Voy a tener bien a presentar los respectivos comerciales que debe haber en todas estas pláticas, así que ahorita estoy con ustedes en un minuto. Excelente. Pues damos gracias, estamos ya concluyendo esta sesión y con esta fotografía de la ciudad de Guatemala, tomada en un atardecer fantástico, queremos ya hacer oficial y contarles a todos ustedes que tenemos fecha oficial para nuestro Congreso Nacional de Ultrasonido, octubre 15, 16 y 17. Octubre 15, 16 y 17 de este año, Congreso Nacional de Ultrasonido en la ciudad capital, aparte en la fecha. También tenemos la invitación por parte de la CLAUS, la WFOM, al Congreso Mundial de Ultrasonido en Perú el próximo año 2027. Aquí tenemos a los presidentes, doctor Iván Quiroz de Perú y el doctor George Condus, que son los encargados de este magno evento. E invitarlos a nuestro próximo webinar. Este mes, en mayo 28, jueves, 7 de la noche, el doctor Román Flores presentará el tema ultrasonido inframalleolar en pie diabético, Doppler de pie diabético. Así que estén atentos. Doctor Dueñas, le entregamos este diploma virtual que dice así: la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido ASOGU otorga el presente diploma a doctor José Jorge Dueñas por impartir el webinar Ultrasonido 1114 estandarizado. 15 de mayo de 2026, firma su servidor Wilson Serrano de la Vega y doctor Wilson Zacarías, secretario. Así que sin más ni más, muchas gracias de nuevo, doctor. Gracias por acompañarnos esta noche y no sé si tiene algunas palabras de cierre o despedida para la audiencia. Bien, pues muy contento por la invitación. La organización maravillosa, me encantó.
Saludo a Pedro Deza, que por ahí lo tengo el gusto de conocerlo, que ahí veo su cámara. Y pues gracias a Víctor por hacerme la invitación. Siempre que pueda colaborar y aportar, estoy a sus órdenes y a su disposición. Y Muchas, no olviden la fórmula mágica. Estandarización igual a metodología más sistematización como cierre.